Muy bien, vamos a explicar los temas que se van a tratar durante la semana 2 en el curso del lenguaje. La finalidad de este encuentro realmente es responder consultas específicas. Sin embargo, vamos a proceder a hacer una recapitulación de todos los temas mediante algunos ejercicios para luego ver la separata completa y saber cuáles son las respuestas sobre el proceso de resolución de las preguntas para esta semana. Muy bien, el tema de esta semana es la realidad lingüística en el Perú, ¿correcto? Ahora, John, ya que te has apersonado a las consultas académicas, ¿tienes alguna idea de cuántas lenguas aproximadamente existen en el Perú? El número exacto no sabría decirlo. Pero te imaginas que son Sí, varias, más de son 30. pocas, más de 30. Sí, pues efectivamente, la realidad lingüística del Perú nos dice es un país multilingüe, ¿no? Es un país multilingüe y tenemos más de 30 lenguas dispersas en las diferentes regiones. Entonces, a partir de este dato, empecemos a conocer ciertas características que hacen del Perú un país multilingüe, ¿no? Para empezar, el simple hecho que en el Perú coexistan o convivan o interactúen o se relacionen diferentes culturas hacen de este un país plurilingüe, ¿ok? Porque hay presencia de más de una lengua. Además, tener en cuenta datos que también figuran en la Constitución Política del Perú, ¿no? En el año 93 ya se hablaba de lenguas oficiales. Cuando hablamos de lenguas oficiales nos referimos obviamente a qué. Eso lo vimos en la semana 1. ¿Cuál es el término que define lengua oficial? John. ¿Con qué palabra se reconoce la definición lengua oficial? ¿Idioma? Claro, exacto. Entonces, el idioma o la lengua oficial de una determinada nación nace porque hay factores políticos, económicos, sociales, culturales, que indican que es la lengua que más se habla, que más se usa y finalmente tiene cierto grado de importancia. Pero ¿qué dice en la Constitución Política? Que no solamente el castellano es la lengua oficial o el idioma, también lo son las lenguas originarias. Quiere decir entonces que tanto el quechua como el aymara son consideradas también idiomas, no solamente el castellano. Pero hay un punto, y se vio también en la semana 1, importantísimo, en donde se indica que además cualquier otra lengua que sea la más hablada en una determinada región será considerada idioma. Quiere decir que si en una región X la lengua más hablada es el shipibo sería o se convierte en la lengua oficial de ese lugar. Entonces, esa es la visión, esa es la óptica que se tiene referente al uso de las lenguas en el Perú. Además, se están manejando datos del Ministerio de Cultura, la fuente es el año 2021. Es importante entender también que los datos son aproximados, ¿no? Porque para obtener datos de este tipo de informes hay que hacer censos, ¿no? Y el último dato que brinda el Ministerio de Cultura y que lo hace a través del mapa etnolingüístico, se está registrando exactamente 19 familias lingüísticas. Y cuando hablamos de familias lingüísticas, se entiende que dentro de esta familia hay lenguas, hay más de una lengua, ¿correcto? Unas que se hablan más, otras que se hablan menos. Entonces, según este dato, estas 19 familias, además,
agrupan 48 lenguas. Entonces estábamos bien cuando decías que más de 30 lenguas. Ahora, el hecho de que el Perú sea un país multilingüe, ¿significará que todos realmente seamos multilingües? No, No, exactamente. ¿Tú cuántas lenguas hablas? castellano nada más uno. Castellano. Y de repente sabes por ahí alguna u otra palabra del inglés u otro idioma, pero no significa que las practiques, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, eso no significa que seamos multilingües, ¿no? Por eso es que este dato también es importante, ¿no? La población es monolingüe, mayoritariamente es monolingüe. Y obviamente vive o convive en un lugar multilingüe, pero no significa de que necesariamente todos dominemos más de una lengua. Y también bilingüe porque sí hay un porcentaje que indica que muchos dominan más de una lengua, bilingüe. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa cuando decimos no ágrafa? No ágrafa. Tenía que ver algo Ah, con la escritura, algo así recuerdo. sí, 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 claro, 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 claro. Grafía, ¿no? Escritura, grafema. Ahora, cuando yo le añado esa ágrafa, significa sin, ¿no? Sin escritura. Pero me están diciendo que la mayoría de la población del Perú es monolingüe, no ágrafa. Monolingüe, no ágrafa. ¿Qué significa eso? ¿Con escritura? Claro, exactamente. Exactamente, ¿no? Entonces, la mayoría domina una lengua y además la mayoría sabe escribir. La mayoría sabe escribir. Ahora, indudablemente hay una tendencia por hablar el castellano. Claro que sí. Y justamente ese dominio del castellano de alguna manera ha impactado para que las demás lenguas en el tiempo, poco a poco, dejen de ser habladas con esa actividad, ¿no? Por eso es que este dato dice lo siguiente, hay una tendencia a la castellanización que afecta la vitalidad de las lenguas originarias. Y en el Perú hubo muchas más lenguas todavía, pero muchas de ellas desaparecieron. Entonces, el último dato, también del Ministerio de Cultura, del año 2021, están indicando que en los últimos 4 siglos se ha contabilizado que han desaparecido 37 lenguas. Mira, mira qué cultura tan rica había en el Perú, ¿no? Realmente es una pena cómo esto en el tiempo va desapareciendo porque finalmente la desaparición de una lengua es la desaparición de una cultura también. Y también te puede venir en el examen esos datos, ¿no? Te pueden colocar en las alternativas algunos nombres de estas lenguas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, obviamente, de colocarte distractores un poco más rebuscados y asegurarnos de que realmente conoces la información. Entonces, algunas de las lenguas que ya no se hablan y que han desaparecido es por ejemplo, la puquina, la mochica, la chachapoya, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos empezando con datos generales que están bien interesantes y que ya nos dan una idea de cuáles son esas características del Perú. Ahora, cuando yo te hablaba de que el Perú, mediante su constitución, indica de que la lengua que más se hable en una determinada región o lugar será el idioma, será la lengua oficial, eso está específicamente en el artículo 48.
que habla acerca de las lenguas que se hablan en el Perú y su predominio en una región. Ahora, si nos ponemos a pensar en las diferentes regiones del Perú, ¿dónde crees que haya más presencia de lenguas? ¿En la zona de la costa, en la zona andina o en la zona de la selva? En la selva. En la selva, claro. En la selva hay una complejidad de lenguas muy interesante, muy rica, que nos lleva definitivamente a viajar y a pensar eh, esta variedad de culturas y esta riqueza cultural. Pero, ¿tú crees que el hecho de que hayan muchas lenguas en la zona de la selva implica de que sean las más habladas? No. No, son las menos habladas, al contrario, ¿no es cierto? Porque la lengua más hablada, conforme a lo que vamos conversando, ¿cuál sería la lengua más hablada? En castellano. El castellano. Exactamente, el castellano. En una clasificación, o si queremos hacer una clasificación de las lenguas en el Perú, podríamos agruparlas de la siguiente manera, tal como lo estamos viendo en el esquema, ¿no? Lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Y asimismo, estas también tienen una clasificación, ¿no? Entonces, como podrás observar, cuando hablamos de las lenguas amerindias, tenemos allí dos grupos que son las lenguas andinas amazónicas, las lenguas andinas y las lenguas amazónicas. Mientras que en el brazo de las lenguas no amerindias figuran lenguas como el español o castellano, el inglés, el chino u otras. ¿Qué se entiende por eso? ¿Cómo podríamos definir entonces o cuál es la diferencia entre las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias? Que las no amerindias tienen un origen fuera de América. Claro, las lenguas amerindias son propias de América y las lenguas no amerindias son las lenguas extranjeras, ¿no? Que vienen de otro lado y se instauran en América. Es correcto. Entonces, empezando con las lenguas amerindias, que se clasifican en andinas y en amazónicas, asimismo, estas tienen una clasificación, ¿no? Por ejemplo, las lenguas amerindias andinas se dividen en dos familias que serían la lengua quechua y la lengua aru. Mientras que las familias amazónicas, tal como lo respondiste, va a tener una variedad de lenguas y específicamente o exactamente, según estos datos que nos brindan, son 17 familias. 17 familias. Familias quiere decir que tenemos varias lenguas, ¿no? Mientras que las lenguas no amerindias, que son las lenguas extranjeras, obviamente la cabeza el español o el castellano, pero también tenemos presencia de otras lenguas como el inglés, el chino, etc. Indicar también que cuando hablamos de las lenguas amerindias también se les conocen con otros nombres como por ejemplo lenguas oprimidas, lenguas vernáculas, etcétera. Ya, tener en cuenta esos nombres también. No pensemos que son otro tipo de lengua. Listo. Ahora, hablando de las lenguas, si nos queremos posicionar en las lenguas andinas del Perú, la familia más importante de estas lenguas es la familia quechua. Es la más importante de todas. ¿Sí? Y la familia quechua, además, conocida también como runachimi o como runasimi, tiene una división. Y esta división se ha dado por el dialecto, porque si bien es cierto, en diferentes regiones se habla la lengua quechua, no todos hablan igual el quechua. Van a tener ciertos rasgos característicos de la zona. Por eso es que colocamos allí las variedades del quechua y esas variedades
se han estipulado mediante zonas, ¿no? Entonces, el quechua del norte, el quechua del sur, el quechua del centro, el quechua de la costa central y el quechua amazónico no serán iguales. Tendrán ciertas diferencias, así como los que hablamos castellano y el castellano que se emplea en la selva, en la zona andina y en la costa, también tiene ciertas diferencias en cuanto a tono, en cuanto a vocabulario, en cuanto al orden lógico de las palabras durante la escritura. Ya, lo mismo sucede con el quechua. Pero de todas las variedades del quechua, el quechua más hablado, ¿cuál será, John? ¿El sureño? Así es correcto. Es correcto. Sí, es el quechua que de alguna manera se ha considerado el que más se habla, ¿no? Y si observamos el cuadro, vemos que también hay quechua en algunas zonas del Perú que ya se encuentra en peligro de extinción. Por ejemplo, el quechua del norte, en Cajamarca, ya está en peligro de extinción porque cada vez se habla menos. Pero en Lambayeque hay mucha vitalidad, ¿no? Lo mismo sucede en el centro. Es en Huánuco, ¿sí? En Huallaga, que también se ve esta disminución del uso de esta lengua, así como también en Yauyos. Entonces, es el ciclo de la dinámica del uso de las lenguas, ¿no? Más se habla una lengua, la actividad de las otras va disminuyendo y con esta viene también la disminución y la desaparición. Por eso es que hay programas, ¿no? Hay programas en donde han habido lenguas que han desaparecido y se han revitalizado, gracias a Dios. Pero claro, es todo un proyecto que no necesariamente todas las naciones o los lugares o los países o las zonas o los gobiernos impulsan, ¿no? Porque claro, de por medio hay un presupuesto importante. Ahora, esta familia quechua, también conocida, repito, como runacimi o runachimi, ¿sí? Se convierte de las lenguas andinas del Perú en la más importante. ¿Por qué? Porque es la que más se habla, ¿correcto? Ahora, es una lengua supranacional. ¿Por qué? ¿Por qué crees, John? Que no solo se habla aquí en el Perú, Es también en otros correcto, países. es correcto, correcto, es correcto. Entonces, la lengua quechua también se habla en países como Argentina, se habla en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Chile, ¿sí? Y si históricamente la visualizamos, es la o fue la lengua oficial o general o la más importante del Imperio Incaico. Eso es lo que podemos decir del quechua. Ahora, en, en este grupo de las lenguas andinas, no solamente tenemos la familia quechua, también tenemos la familia aru. Tenemos la familia aru. Y esta familia aru también tiene sus lenguas, mira. ¿Ves? El aymara, el cauqui, que lo puedes escribir de estas dos maneras, y el jacaru también. Un dato que no está acá, al menos no lo veo acá en la lengua quechua, es que el quechua, ¿no? Ah, bueno, está acá, está acá, está acá, está acá, ¿ya? Pero que está bien específico, ¿no? Pero si lo queremos ver a grosso modo, el quechua se habla en la mayoría de departamentos, pero muy poco en Tumbes, en Tacna,
en Piura y en La Libertad. Prácticamente ausente. Bien. Ahora, la lengua andina llamada Aymara, Cauqui y Jacaru corresponden a la familia Aru. En alguna época en la cuando hablábamos de la lengua Cauqui, con el Jacaru las consideramos como una sola, pero con el tiempo los estudiosos, algunos especialistas, indican de que son lenguas distintas, no son iguales. Pero, repito, algunos otros las consideran, ¿no?, dialectos de una misma lengua. Bien, entonces, entender o grabarnos que dentro de la familia Aru está el Aymara, el Cauqui y el Jacaru. Obviamente, de las tres, la más importante, ¿cuál es? El Aymara. El Aymara. Exacto, el Aymara. Sí. Ahora, la lengua Aymara se habla en mayor porcentaje en Puno. Y también se habla en Moquegua y en Tacna. También es supranacional porque se habla en qué países? Argentina, Bolivia y Chile. Correcto. Y entre Argentina, Bolivia y Chile, ¿en qué país se hablará más el Aymara? En Bolivia. Es correcto. Claro, porque definitivamente los límites de alguna manera hacen de que las culturas vecinas se mimeticen, ¿no? Entonces ellos tienen de nosotros y nosotros también tenemos de ellos, sobre todo en esa zona. Y luego vienen las peleas, ¿te acuerdas que estuvieron peleándose por la diablada, si no me equivoco? ¿No? Incluso cuando bailan el huayno, también tienen su forma, o sea, muy parecido, ¿no? Entonces, vemos que la Aymara va a ser bien o muy hablado en Puno, en Moquegua y en Tacna, y también en países como Argentina, como Chile, pero especialmente en Bolivia. Ahora, ¿dónde se encontró hablantes del Cauqui? En Yauyos, en Catahuasi. ¿Y qué pasó? Como son pocos los que hablan esta lengua de la familia Aru, entonces obviamente se le considera una lengua que ya está en un proceso de extinción. Y referente al Jacaru, que también se habla en Catahuasi, pero también se ha encontrado personas que hablan esta lengua en Tupe, ¿sí? También está en peligro de extinción, pero específicamente esta se habla en 400 y tantos personas. Entonces, si bien es cierto, ambas están en peligro de desaparecer, digamos que la Jacaru es la más activa que la Cauqui. ¿Correcto? Bien, entonces, hasta ahí ya tenemos claro que existen dos grupos de lenguas amerindias y lenguas no amerindias, y dentro de las lenguas amerindias están las lenguas andinas, y dentro de las lenguas andinas están la familia quechua, y también está la familia Aru. Además, la familia quechua se divide en diferentes variedades según la zona en donde se habla, y la familia Aru se divide en tres grupos que son Aymara, Cauqui y Jacaru. Correcto. Vamos entonces a resolver, tratemos de resolver estos ejercicios y luego hagamos la clase, ¿ya? A ver, tratemos de resolver los ejercicios.
Pueden utilizar el chat para sus respuestas también, ¿ah? Y en la primera pregunta de este ejercicio 1, que también lo van a llevar cuando tengan su clase de lenguaje, porque reitero, realmente este encuentro es para hacer consultas académicas específicas de lo que no entendí en mi clase. Sin embargo, hay algunos que también ingresan y dicen, bueno, voy a adelantarme un poco en lo que se viene para tener una base, ¿no? Entonces, en este ejercicio 1 te dicen, marca el enunciado conceptualmente correcto y te colocan una serie de alternativas. Y es simplemente para corroborar lo que se ha entendido de la teoría, ¿no? Inicial. En la A dice, desde la llegada de los españoles, el Perú se volvió un país multilingüe, falso, ¿no? Solamente se hablan lenguas amerindias en Perú, Brasil, Bolivia y Colombia, falso también. El quechua se destaca como la principal lengua amerindia, seguido de la aymara, correcto. Hay 16 familias lingüísticas en la Amazonía peruana y 2 andinas, falso. Y el Perú es considerado un país bilingüe en lengua española y quechua, falso también. Entonces nos quedamos con la alternativa C y la pregunta 2 dice, identifique la opción que presenta la secuencia correcta de verdad o falsedad con respecto a la lengua amerindia. Entonces hay que también hacer esta identificación de la verdad y falsedad y luego marcamos abajo la respuesta correcta. ¿Cuáles creen o cuál es, según ustedes, la respuesta correcta? Bien, dice, los hablantes de lenguas amerindias son monolingües. Falso. Las lenguas de la familia Aru son consideradas vitales. Falso, porque ya hemos dicho, ¿no? Las características, ¿no? Y que están en proceso de extinción y son habladas por muy pocas personas. En la Amazonía peruana no se habla el quechua. Falso. Hemos visto en la clasificación que también se encuentra en ciertos lugares, ¿no? Estas personas que hablan también el quechua, así sea la zona amazónica. Y la lengua quechua es considerada como supranacional, sí hemos visto que es verdadero, porque también se habla en otras regiones que no necesariamente están dentro del territorio peruano. Entonces la clave sería ENAN. A ver, ¿qué más te va a venir en esta semana 1? En esta semana 1, además, van a hablar o van a tratar de identificar nombres de lenguas amazónicas del Perú. Y creo que estos datos hace que esta semana se vuelva un poquito más densa, ¿ya? Complicada, no, porque si tienes buena memoria, te vas a grabar la información. Claro, el tema es que también tienes que estudiar los otros cursos, por eso es que digo que esta semana se vuelve un poquito más densa, ¿no? Entonces, mira, en el cuadrito que se está presentando ahí y que continúa, estamos viendo ya las 17 familias, ¿no? ¿Cuántas familias hay? Son 17 y se les denomina Aragua, Arahuaca, Bura, Cahuana, perdón, Cahuapana, Candochi, Jarambut, Huitoto, Jíbaro, Muniche, Pano, Pebayagua, Chimaco, Tacama, Tacana,
ticuna, tucano, tupi-guaraní y záparo. Y estas familias también tienen lenguas, ¿no? Por ejemplo, en la familia arawak hay solamente una lengua, una sola. Ahora, ¿cuántas personas hablarán esta lengua? No tenemos ese dato. Pero si son bien poquitas, hay peligro de que desaparezca esta lengua culina, que también se conoce como madija, y por lo tanto también desaparecería la familia arawak. No está considerada así, pero recordar que estos datos pueden ir cambiando en el tiempo, ¿no? Ahora, la familia arahuaca tiene varias lenguas. Mira, achaninca, acheninca, la machiguenga, la yanecha, la caquinte, la nanti, la nomaxiguenga, la yine, y la muecha con la yanecha es lo mismo, por si acaso, amuecha, yanecha. Y también está la chamicuro, la iñapari y la resígaro dentro de la familia arahuaca, solo que está en rojito porque estas tres son las que están en proceso de extinción. Quiere decir que de todas juntas son las que se están hablando menos. ¿Ya? Ahora, en la Bora tenemos la lengua Bora, en la Cahuapana tenemos la Chayahuita, tenemos también la Jebero, pero está considerada en proceso de extinción. Y tener en cuenta esas lenguas que están entre paréntesis, por favor, son la misma lengua, pero con otro nombre. Entonces, Chayahuita o Chawi, ¿no? Jebero o Chiwilu. La lengua Kandochi tiene una lengua que también suena prácticamente parecido, solo que se le aumenta otro término más, que sería la Kadochi Chapra. ¿Sí? Entonces, la Kandochi Chapra es una lengua de la familia Kandochi. Tenemos también la Arambut, tenemos también la Huitoto, que es conocida como Murui, Muinani, ¿sí? Y dentro de este grupo de la Huitoto tenemos a la Ocaína, que está en proceso de extinción. Bien. Otras lenguas, tenemos a la Achuar, a la Guaruna, que también es conocida como Aguajún, tenemos a la Huambisa, que también se le conoce como Huampis, y esta está dentro de la familia Jíbaro, y la familia Muniche está en peligro de desaparecer, chicos, porque la lengua como tal, Muniche, también ya no se habla casi, como alguna lengua con mucha actividad. Miren, la familia Pano, así como la familia Arahuaca, tienen bastantes lenguas. La Cacataibo, la Cachinagua, la Charanagua, la Naxeps, Chipiboconibo, Chaninagua, Nahua, Amahuaca, Capahuana, Isconagua, pero esta última está en proceso de extinción. Luego, la familia Pebayagua solo tiene la yagua, la chimaco, la urarina, la tacana, la eseja, la ticuna. El tucano tiene la secoya y también tiene la orejón, conocida también como maijiki, y esa está en proceso de extinción. También tenemos la tupi guaraní, cuya lengua llamada cucama, cucamaría, y también se le conoce como cucama, cocamilla, ¿sí? Es una de las lenguas de esta familia, pero tenemos también a la Omagua. Esta está en proceso de extinción. Y la última familia, que es la Záparo, tiene las lenguas como Arabela, como Iquito y como Tauchiro. La última, la Tauchiro, está en proceso de extinción también. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué significa exactamente una lengua vital? Son aquellas lenguas que se están heredando, ¿no?
se transmiten de generación en generación. Y los niños la hablan y por lo tanto sigue vital, sigue activa, ¿sí? Está en proceso de reproducción. Por eso se le llama una lengua vital. Y las lenguas vitales andinas son el quechua y el aymara, porque se hablan, ustedes han visto, en varios lugares. Y en las amazónicas también tenemos las lenguas más habladas, que sería el aguajún, el achuar, el huampis, el chipibo-conibo, la cacataibo, la cachinagua, la chaminagua, la charanagua, la nahua. Mira, trata de que tu oído de alguna manera las registre para que sea fácil luego en la separata o en una pregunta de examen, si te viene este tema de la realidad lingüística, en las alternativas tú las puedas ubicar y tú por el sonido, esta es amazónica, esta es de la selva. Y no las confundes con las prelatinas, ¿no? No las confundes con las lenguas que han desaparecido y que antes existían o se hablaban en la zona de la costa. No las confundes tampoco con la familia Aru, ¿correcto? Entonces trata de familiarizarte con los nombres de estas lenguas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Obviamente repasando y leyendo también en voz alta, ¿correcto? Muy bien. Ahora, las lenguas que sí están en peligro de extinción, ¿sí? Eh, ya no son habladas, ¿no? Por los niños, por los jóvenes. Por ahí algún anciano la habla, pero si no es que transmite de generación en generación, la lengua muere. La lengua va desapareciendo. Y estas son las lenguas que corresponden a la familia arawak, a la familia arabuk, a la familia pano y a la familia tacán. Ahí están, reconoce las lenguas para que las tengas en cuenta. Y también dije hace un momento que en las familias o en las lenguas que corresponden al grupo de las andinas también teníamos algunas que están en proceso de extinción y exactamente nos referimos a dos lenguas de la familia Aru, ¿no? La Jakaru y la Kawa y la Kauki. ¿Correcto? Bien. Vamos entonces a tratar de resolver este ejercicio. A ver, vamos, ustedes pueden. Muy bien, chicos, ¿cómo les fue? ¿Cuál será la respuesta de la primera pregunta? La uno es Relacione la E. las... Ya, tú dices que es la E, la 1 es la E. ¿Y la 2?
Todavía no la haces. Estoy entre la B y la D. Entre la B y la D. Bueno, Sí, te comento que sí, que la 1 es la E. Ya, la 1 es la E. Muy bien, te felicito. ¿Correcto? La familia Hakaru, no, perdón, las lenguas Hakaru y Kauki es con la familia Aru. Luego tenemos, ¿no? La Wambisa y la Waruna, que corresponden a Jíbaro, el Chipibo con Ibo, y Agua, que corresponden a la familia Pano. Y por último, Iquito y Arabella, que corresponden a Zapro. Perfecto. Ahora, la pregunta 2, la respuesta es 1 y 2. ¿No? Identifique la opción que presenta los enunciados correctos. Bora y Jarajumbut corresponden a familias, ¿sí? Amazónicas, y además las familias Pano y Arahuaca presentan mayor número de lenguas. Esa es la respuesta, ¿ya? La B. Correcto. Vamos a seguir avanzando para luego ir a la práctica y reconocer cómo se van a presentar estos enunciados en los exámenes de la PRE y también en los exámenes de admisión. Ahora, recomendación, tratar de acumular todo el puntaje posible los que están en el programa de ingreso directo, porque en los primeros exámenes el grado de dificultad de las preguntas son fáciles, ¿no? Fáciles, intermedios. Conforme se va avanzando en los exámenes, el grado de dificultad va a ir aumentando y obviamente, estratégicamente, mejor aseguramos puntaje y significa de que tengo que aprovechar en estudiar mucho, mucho, mucho estos temas. Por otro lado, no dejar de estudiar nunca ningún tema porque se van a dar cuenta que conforme vayan avanzando, los otros temas se relacionan con los anteriores. O hay temas que implica conocer información que todavía está programada más adelante por la complejidad de la información. Entonces ya en la semana 10 con frase nominal, ustedes se van dando cuenta que el curso ya se va poniendo más analítico, ¿no? Entonces, por eso te digo, no dejes de estudiar ninguno de los temas porque vas a necesitar de información anterior para poder comprender la información posterior. Se vuelven como prerequisitos, no necesariamente están aislados los temas. Muy bien. Ahora, si nosotros viajamos en el tiempo y nos vamos al siglo XV, finales del siglo XV, sabemos que en el año 1492, ¿no? Ingresan a América, pero es en el siglo XVI, exactamente en el año 1532, ¿no? Que ya se da esta introducción o esta colonización y van a, de alguna manera, someternos o imponernos u obligarnos a la lengua castellana o española, ¿no? Entonces, es desde este dominio de España al Perú que viene la lengua castellana, que además se convierte en nuestra lengua oficial, en nuestro idioma. Y así como este castellano, que estaría dentro del grupo de las lenguas no amerindias, porque es una lengua extranjera, ¿no? No es una lengua propia de América, también en el tiempo han venido otras lenguas extranjeras, producto también de las migraciones, y podemos resaltar al inglés, podemos resaltar al chino, podemos resaltar al japonés. Y específicamente se centran en ciertos lugares del Perú, ¿no? En el propio Lima, por ejemplo, tenemos japoneses en Jesús María y tenemos chinos en la calle Capón, en el centro de Lima, que ustedes conocen muy bien. Por otro lado, también el inglés está expandiendo cada vez más porque finalmente
en los colegios y en las universidades ahora se exige, ¿no? Se exige que tengas tú una certificación para que sigas pasando o acumulando los requisitos que se te pide conforme vas avanzando de ciclo. En la misma San Marcos, antes en el examen no había inglés, no se pedía preguntas de inglés. Ahora sí. Entonces va de alguna manera viendo la exigencia conforme a la demanda de la globalización. Bien, ahora, este castellano que viene de España y se instala en el Perú, luego está en contacto con otras lenguas, o sea, las propias lenguas del Perú. Y ese contacto de lengua a lengua también hace que haya ciertos cambios, ciertas variantes y se forman ciertas particularidades de ese castellano que vino de afuera y que vino al Perú. Tiene ciertas particularidades porque va asumiendo una matiz propia de la zona y de la convivencia con las otras lenguas, y por eso es que vamos a tener el castellano característico del Perú, así como el castellano característico de Argentina, de Chile, de Colombia, etc. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo también bien en cuenta cuando se da este proceso de formación de las lenguas en la historia. Bien. Ahora, si seguimos retrocediendo en el tiempo y viajamos al siglo X más o menos, este mapita que ven acá ustedes es el mapa de qué lugar, cuéntenme. ¿De España? Ni siquiera España, ¿no? Era la península ibérica. En el tiempo se convierte ya en España. Y en esta península ibérica habían muchas culturas, muchos grupos sociales. Y hablaban, mira, todas esas lenguas. Hablaban el tartesio, el griego, el íbero, el púnico fenicio, el celta. El vasco que hasta ahora se conserva, que hasta ahora se habla. Es la única lengua prerromana sobreviviente. Qué interesante, ¿no? ¿Y por qué prerromana? Porque a estas lenguas que han desaparecido se les conoce como prerromanas. Prerromanas. Así como pre-San Marcos. Porque son lenguas que se hablaban antes de la conquista de los. Romanos. Exacto. También conocidas como prelatinas porque recuerden que los romanos cuando llegan a esta península van a llevar qué cuota con ellos, con qué cuota llevan, perdón, qué lengua llevan con ellos. El latín. Por eso también es prelatinas, antes del latín. Entonces, mira, los romanos conquistan la península, imponen el latín y como se va volviendo la lengua más hablada, las demás van desapareciendo. Ese proceso de toda conquista, ¿no? Van desapareciendo y sobrevivió el vasco. Y este latín no solamente ahora es propio, ¿no? De la gente importante de Roma, ¿no? De la gente culta de Roma, sino que es un latín que va a empezarse a hablar ahora por el resto de las personas, por los plebeyos, por los agricultores, ¿no? Por los artesanos, por los soldados, etc. Entonces, este latín va a tener dos vertientes, dos ramitas, ¿sí? Muy marcadas porque nace el latín vulgar y también se conserva el latín culto, ¿no? Ahora, manejar nombres, ¿no? Latín culto, sermum cultus, sermo eruditus, así como figura en el PPT que comparto, el classicus, y cuando hablamos de latín vulgar, el sermum vulgaris, rusticus, plebeius, ¿sí? Y vemos que este proceso de interacción del latín con otras lenguas
hace, por lo tanto, que ciertas palabras que se escribían de una manera al inicio, luego también vayan cambiando en el tiempo, ¿no? Así como vemos en ese cuadrito, mira qué interesante esa evolución, ¿no? Ludere, jacare, jugar. Ya entienden por qué cuando se trata de algo relacionado al juego le dicen lúdico. Ahí está, miren, miren la raíz latina, ludere. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora, en el siglo XV más o menos, si seguimos avanzando, nacen las lenguas romances, o también llamadas las lenguas romanas o románicas. Y estas lenguas romances, también llamadas neolatinas porque el nuevo latín, ¿ya? Ahí está nuestra lengua oficial, el castellano. Entonces mira cómo esta evolución hace que nazcan nuevas lenguas. Y nace el italiano, y nace el rumano, el catalán, el gallego, el portugués, el francés, el sardo, el provenzal, el romanché, que también tienen otros nombres, mira, provenzal, occitano y el retorrománico, romanché. Entonces, estas lenguas, que te puede venir en el examen, ¿no? Son las famosas lenguas romances. Por eso es que el parecido, ¿no? Cuando uno estudia idiomas, ay, voy a estudiar portugués porque es muy parecido al castellano. Ah, voy a estudiar italiano, dice, ¿no? Ya sabes por qué esa cercanía, porque son lenguas que nacen de alguna manera o tienen la misma evolución histórica. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, es así luego que ya también se puede ver esto desde un punto de vista más minucioso, ¿no? Y qué son estos cambios que se da de las palabras en latín al castellano, ¿no? Latín, latín vulgar, castellano, latín, latín vulgar, italiano, latín, latín vulgar, francés, etc. Muy bien. Asimismo, esta semana también seguramente vas a ver o conocer diferentes palabritas que sí sería bueno que tomes nota en tu clase de lenguaje, de palabritas que corresponden a préstamos lingüísticos o también conocido como préstamos léxicos. Y justo es producto de esta interacción, ¿no? Hemos adoptado palabras que no necesariamente son propias de América, que vienen de otras lenguas y las hemos castellanizado. Entonces tenemos latinismos, las palabras que vienen del latín, tenemos germanismos, las palabras que vienen de Alemania, los arabismos de Arabia, los americanismos propios de América en general, los galicismos del inglés y los anglicismos del francés. Entonces, sí, ahí ten en cuenta esa batería de palabras porque en el examen yo creo que te puede venir para que reconozcas qué tipos de préstamos léxicos son, te van a venir de repente para que reconozcas cuáles son lenguas romances, recuerda que también se conocen como románicas, como neolatinas, para que reconozcas cuáles son prerromanas, prelatinas, para que además reconozcas, ¿no? Cuáles son amazónicas, cuáles son las de la familia Aru, las de la familia andina. Bueno, el quechua es el quechua, solamente que se usa por zonas, ¿no? Incluso de repente te viene por ahí alguna pregunta que está relacionada a las lenguas que existieron en Perú, específicamente en la zona de la costa, y que ya desaparecieron también. Entonces, ahí por eso sí sería una lectura para que se te quede el sonido y la reconozcas rápidamente, ¿no? Ah, no, esa de acá es de la familia Aru. Ah, no, esta de acá es la amazónica, etc. Muy bien. Y asimismo, un datito interesante es que según el Instituto Cervantes, en un informe que emitió en el año 2021, indica de que más de 500 o 591 millones de personas hablan el español en diferentes lugares de África, Asia y Europa,
además de América, ¿no? Por ejemplo, en África indican que en Guinea Ecuatorial hay gente que habla español, en Asia hay gente que habla español en Filipinas, en Turquía, en Israel, en Europa, en España, obviamente, en las Islas Canarias, en Rumania, en Grecia. Además, también en América del Norte, específicamente donde en México, en Estados Unidos, en lugares como Arizona, Texas, California, Nuevo México, en el mismo Centroamérica, ¿sí? En Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua, en la América Insular, también en Cuba, en República Dominicana, en Puerto Rico, y en Sudamérica, Perú, ¿sí? Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Uruguay, Argentina, Paraguay, la isla de Pascua, Chile, ¿no? Y el archipiélago de Galápagos, que es también Ecuador. Muy bien, chicos. Bien, y seguramente también van a tener algunos ejemplos de, así como el latín fue cambiando en todo este proceso, ¿no? de formación o de interacción con otras lenguas, ¿sí? El latín vulgar y luego las romances. En el Perú también se da lo mismo, ¿no? Esta lengua, el castellano o español, que viene de afuera, producto de la conquista de los españoles y que se instaura en el Perú, también va a tener un proceso, ¿sí? De variación, y vamos a notar que finalmente en la costa, en la Amazonía y en la zona andina, el castellano no necesariamente se va a hablar igual. Y vamos a ver palabras importantes o características importantes que nos van a llevar a entender eso. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces ahora con la separata. Muy bien, chicos. La primera pregunta de la separata está ligada a el reconocimiento
¿sí? De el quechua, ¿no? Y sus variedades. Entonces, la primera pregunta dice, actualmente la familia quechua es la más extendida en el Perú y presenta diversas variedades. Eso ya lo hemos visto en la teoría inicial. Por lo tanto, el quechua hablado en la región de Ancash pertenece a la variedad. Había un cuadrito, ¿no? Un cuadrito en donde se te indicaba la variedad del quechua y específicamente dónde se hablaba esa variedad. Bien, entonces, la variedad del quechua central, ¿correcto? Eh, y que está distribuido en Ancash, lo podemos ver en Huaraz, en Aija, en Antonio Raimondi, en Asunción, en Bolognesi, en Carhuaz, en Carlos Fermín, en Casma, en Corongo, en Guari, en Guarmey, en Guaylas, en Mariscal, Luzuriaga, Ocros, Payasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas y Yungay. Además también en Huánuco, en Lima, en Junín y en Pasco. Entonces, la respuesta es la B. Repito la pregunta, familiarízate con las preguntas. Muy bien, chicos, excelente por las participaciones en el chat. Familiarízate con las preguntas, siempre con la redacción de la pregunta, ¿no? Actualmente, la familia quechua es la más extendida en el Perú. Y un dato que ya conocemos, pero hacen ese tipo de preguntas, tiene como función también activar tus conocimientos previos, o sea, es una ventaja, ¿no? Y presenta diversas variedades. Por tanto, el quechua hablado en la región de Ancash pertenece a la variedad central. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está la dificultad de la pregunta? No necesariamente la dificultad está en el enunciado, a veces está en los mismos distractores que te colocan alternativas muy parecidas y eso es también un punto de grado de dificultad en una pregunta de examen. Muy bien, entonces la pregunta 1 es beso y por ahí ya me han dado la respuesta de la 2 y también la respuesta de la 3. La 2 es casa, dice John, y la 3 es beso. Ahora vamos a ver entonces, vamos a explicar la pregunta 2 en qué consiste, ¿no? La pregunta 2 dice así. En el Perú hay varias lenguas que ya están en proceso de extinción, ¿no? En serio, peligro de extinción, ya que estas no son transmitidas de generación en generación. Los niños no hablan las lenguas originarias, solo son empleadas por los ancianos. Claro, un anciano fallece y la lengua se perdió. En ese sentido, la lengua amazónica pertenece a pertenece, ¿no? O perteneciente a la familia lingüística Pano, que cuenta con 22 hablantes. Miren, acá nos agregan un dato que no necesariamente nos han dado en la teoría, ¿no? Que cuenta con 22 hablantes en situación de aislamiento. Claro, tienen que cuidar para tratar de conservar y expandir esta lengua. Y en situación de contacto inicial en el país. Es él, mi amigo John dice que es casa y tenemos a definitivamente Isconagua, ¿no? Casa. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que esta lengua, Isconagua, es una familia, perdón, pertenece a la familia Pano. Y es hablada en esta región, exactamente es la región de Ucayali, y lamentablemente por la cantidad de personas que solamente la practican, es una lengua que ya prácticamente está extinta. Y estamos hablando de un dato recogido en el año 2017. Si hacemos un censo en la actualidad, ya de repente, estamos 2024, chicos. Ya de repente la lengua tiene menos, ¿no? Hablantes, o si han hecho bien este trabajo, ¿no? De aislamiento, de conservación, de protección, ¿no? De rehabilitación,
De repente, quién sabe que hay más. Tendríamos que, repito, tener ese dato importante a partir de estos estudios, a partir de estos censos que hacen usualmente algunos estudiosos en lenguas. O el mismo Ministerio de Cultura los propicia. 2 casas. Luego tenemos la pregunta 3. Y la pregunta 3 es para identificar y luego marcar la clave, ¿no? Dice, la lengua quechua es una lengua vital. Claro, ¿por qué es una lengua vital, chicos? Juan, Alex, John, ¿por qué la lengua quechua es vital? ¿Porque no se habla? ¿Porque se habla porque poco? tiene hablantes. Claro, y no son poquitos, no son los 22, ¿no? No son los 22. Muy bien, John. Entonces, es considerada, sí, es considerada una lengua transfronteriza, mira. Qué bonito ese nombre, ¿no? Transfronteriza. Porque es supranacional, ¿no? Se habla en 7 países de América del Sur. Entonces, es una lengua amerindia importante en América del Sur, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que están diciendo? Identifica la alternativa que incluye los nombres de otros países donde se habla esta lengua. Y John, de lo que he entendido, dice que se habla en Bolivia y en Uruguay. Y esta lengua se habla en Bolivia y en ¿dónde más? En Uruguay. Y en Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Brasil. Eran los países que se hablaba quechua. Exactamente. Muy bien. Si nosotros empezamos a leer todos estos datos que nos dan en la separata, porque si no me equivoco, en la parte final de tu separata hay cuadritos. La idea, bueno, si tu técnica es memorizarte, ya, regio, porque finalmente para ingresar a San Marcos ya vale todo, ¿no? Tengo mi memotecnia, le doy con todo y de repente me lo grabo, ¿no? Pero muchas veces es dependiendo, pues, de cómo es tu capacidad de retención de información. Hay algunos que leen, escriben y ya se te quedó la información, ¿no? Entonces, sí les recomiendo leer para que la reconozcan y luego su cerebro la identifique rápidamente, la información, ¿ya? Muy bien, besito ahí entonces, 3 besitos, de repente pueden ir colocando las claves de las otras preguntas. La idea, yo sé que están ingresando como una estrategia para luego ir a la clase de lenguaje y tener base, ¿no? Eso es lo que entendí por John, porque tenemos consultas en la primera semana. Me parece bien esa estrategia. La idea es que también entonces tu estrategia vaya con una resolución de la separata. Trata de resolver. Si me equivoco, luego corrijo y sé dónde me equivoqué. Y si no me equivoqué, qué bueno, o sea, sé información, estoy manejando datos en el curso. Entonces, ya, refuerzo acá, dices. Ya tienes un mapeo de cómo estás preparado para el primer examen. Entonces, refuerzo más acá porque acá fue donde más me equivoqué. ¿Ya? Muy bien. La pregunta 4 dice, el territorio peruano fue multilingüe desde hace años. Bueno, fue y es, ¿no? Desde antes de la llegada de los españoles. Pero con el paso del tiempo, varias lenguas se fueron extinguiendo. Tendríamos más, ¿no? Elija la opción que muestre únicamente nombres de lenguas amerindias extintas en este territorio. Entonces te das cuenta que en las alternativas te van a colocar bastantes lenguas, que pueden ser romanas, que pueden ser prerromanas, que pueden ser de las diferentes familias de las lenguas que existen en el Perú.
finalmente tendrás que reconocerlas de todas estas, ¿no? Que nos presentan. Entonces, que te están diciendo que solamente elijas la opción que muestre únicamente nombres de lenguas amerindias extintas. Extintas. Había un datito por ahí, ¿no? Había un datito por ahí que mostraba algunas lenguas que ya no existen, ¿no? En el Perú. En esta separata, en este PPT sí no he visto, hay un mapa bien, bien bonito, pero no he visto que lo han puesto, un mapa en donde muestran las lenguas que desaparecieron y que específicamente estaban en la costa. Qué pena que no lo han colocado esta vez. Qué pena. Si lo encuentro, se los enseño un día de estos, pero no tengo a la mano tampoco ahorita como para enseñar. Muy bien, entonces acá tenemos en la A, Mochica, Tauchiro y Nahual. Tenemos Kingan, Mapuche, Urarina, Olmos, Orejón, Taíno, Tayana, Taíno, Cacataibo y Andoque, Bagua, Puquina. Ya la tenemos ahí. ¿Cuál será la respuesta? La D. Ya, Fran dice dedo. ¿Qué dice Juan y Alex? Ya. Entonces, vamos a ver qué dice mi amigo. Ajá, muy bien, John, estás cada vez mejor. Bien, entonces, hubo varias lenguas, ¿no? Entre ellas, una muy conocida, la mochica, la tayana, la puquina, ¿no? Y también tenemos la andoque, la bagua, ¿correcto? Y más lenguas, ¿ya? Entonces, anda escuchándolas y trata de ya seleccionándolas, ¿no? Estas son estas son romances, estas son amazónicas, etcétera. Vamos con la pregunta 5. Muy bien. La pregunta 5 es para marcar verdadero o falso. Ya, a ver, tratamos de resolverlo y colocamos la respuesta en el chat para luego corregir. John, adelante. Profesora, ¿cómo se llama? En la parte de los préstamos léxicos hay algunas palabritas que a veces se me olvidan, pero quería saber si es que hay alguna manera en particular de reconocer las palabras de manera más rápida o simplemente tengo que memorizarlas. Mira, finalmente eso va a depender de ti, ¿no? Pero, por ejemplo, las lenguas, eh, los arabismos, las lenguas que provienen del árabe, suelen tener el al, pero no es un determinante, porque no es que todas tengan esa secuencia de letras. Entonces creo que vas a tener que hacer un cuadrito para que puedas tener un banco de estas palabras para que las puedas identificar. Ok, profesora. Bien, ok. A ver, pregunta 5. Juan, Me hizo una duda. ¿En sí es necesario aprenderse todo, de las amazónicas, la quechua, o hay algunas que resaltan demasiado para aprendérselos sí o sí? en el PPT viste que habían unas láminas en donde habían colocado las más habladas, las menos habladas. Esas son finalmente las que resaltan, pero en un examen nunca sabemos exactamente qué es lo que van a colocar. Entonces, Mm. decirte, no te las grabes sería irresponsable de mi parte. No te podría dar esa respuesta. Finalmente ustedes son los que deciden qué estudian, qué no estudian, ¿no? Y si en el prospecto está ese tema y la PRE toma ese tema, entonces, ¿qué significa? Que tienes que estudiar ese tema. Ahora, uno va a ir midiendo, ¿no? Hay personas que están en la PRE ya más de un ciclo y han dado encima exámenes de admisión y también se van dando cuenta cuáles son las preguntas que suelen venir más en examen de admisión. Y a partir de eso van formando estrategias. Entonces,
considero yo que postular a San Marcos con tanta competencia, ¿no? Que hay, implica que uno tiene que asegurar su vacante estudiando todo, pues, ¿no? Ok, Miss. Listo. Pregunta 5. Teniendo en cuenta que el Perú es un país multilingüe y pluricultural debido a que sus hablantes dominan una o más lenguas y coexisten diferentes culturas, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa correcta según corresponda. Una familia lingüística es un grupo de lenguas que poseen un pasado histórico algo parecido. A ver, vayan pensando. La comunidad lingüística es el grupo de hablantes de una misma lengua o variedad lingüística. Las lenguas en contacto pueden ser dos o más lenguas que se hablan en un mismo espacio geográfico, sin influencia gramatical. ¿Cuál podría ser la respuesta? Profesora, ¿cómo así sin influencia gramatical? La gramática vendría a ser todos los componentes que van a marcar la dinámica de la construcción de las palabras de una lengua, ¿no? Me refiero a la ortografía, me refiero ya a la formación de ciertos términos, me refiero al vocabulario. Entonces, te están diciendo acá, las lenguas en contacto pueden ser dos o más lenguas, o sea, se relacionan más de una lengua, dos o más lenguas. Ahora te están diciendo que se hablan en un espacio geográfico sin influencia gramatical. ¿Habrá influencia de la gramática de una sobre la otra? Eso es lo que te están tratando de presentar, ¿no? Ok, muchas gracias. Ya. ¿Alguna idea? A ver. Tratemos de resolver, ¿ya? La E. Ya, a ver, John dice que es la E. Muy bien, John. Vamos entonces a tratar de leer y analizar. Una familia lingüística es un grupo de lenguas que poseen un pasado histórico algo parecido. Algo parecido. Falso, ¿no? La comunidad lingüística es el grupo de hablantes de una misma lengua o variedad lingüística. Sí, claro. Las lenguas en contacto pueden ser dos o más lenguas que se hablan en un mismo espacio geográfico sin influencia gramatical. Si hay más de una lengua que está conviviendo en un espacio geográfico, definitivamente va a haber una influencia, ¿no es cierto? Por eso es que tu respuesta es correcta. Es enano. ¿Ok? Entonces, podemos resumirlo, ¿sí? Como que las lenguas que forman parte de una familia lingüística tienen que tener un origen en común, ¿sí? Cuando hablamos de una comunidad lingüística que se da, obviamente, como una línea histórica en un determinado lugar, ¿sí? Que puede ser reconocido o no, de todas maneras se va a autoidentificar como pueblo, ¿correcto? Y va a desarrollar una lengua común.
producto de esta naturalidad de la comunicación y, obviamente, de esta cohesión, ¿no? Este enlace, esta asociación cultural entre sus miembros. Por eso, la respuesta que has dado es correcta. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta 6. Tratemos de resolver la pregunta 6, a ver cómo nos va, a ver si estamos entendiendo la información. Producto también de la comprensión, ¿ah? ¿Sí? Porque dense cuenta que no necesariamente las preguntas van a ser netamente literales. Estas preguntas para mí es una pregunta que tiene algo de inferencia, porque sabes la teoría, pero te presentan el enunciado de tal manera que tú tienes que pensar un poquito y decir, a ver, si esto es así, entonces obviamente tiene que ser esto o no. Entonces acá ya hay también esta cuota de colegir la información entendida desde la teoría, ¿ya? Muy bien, vamos a resolver la pregunta 6. A ver, chicos. Bien, ¿cómo les ha ido? A ver, John, lee la pregunta 6. Dice, lea el siguiente texto y determine la alternativa que complete los espacios en blanco apropiadamente. La lengua pertenece a la familia lingüística y es hablada en los departamentos de Junín, Cusco, Lima, Ayacucho, Apurímac, Pasco, Ucayali y Huánuco. En una lengua transfronteriza, pues también se habla en... Muy bien, John. ¿Y tienes alguna respuesta? Yo marqué la te- C. la sé. Alex, Juan, bien. Miramos entonces la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es la que marcó John. Sí. Muy bien, John. Estás yendo muy bien. Te felicito. Entonces, acá el texto completo se leería de la siguiente manera, ¿no? La lengua chaninca pertenece a la familia lingüística arawak
¿no? Y es hablada en los departamentos de Junín, Cusco, Lima, Ayacucho, Apurímac, Pasco, Ucayali y Huánuco. Y es una lengua transfronteriza, pues también se habla en Brasil. Entonces, miren, en los mismos enunciados también hay más datos que pueden complementar la teoría que estamos manejando. Bueno, estoy hablando de hace años, pero yo, por ejemplo, mis libros eran mis prácticas, por ejemplo, ¿no? Mis separatos los convertía en mis libros. Tenía mi libro de consulta, tenía varios libros de consulta, pero como yo ya sabía que en el examen de admisión me iban a venir, ¿no? Obviamente preguntas tipo, ¿no? Como me los enseñaban, obviamente, donde me estaba preparando. Entonces yo todas mis separatas las anillaba y las hacía un librito. Y ahí mismo yo colocaba datos, ahí mismo, datitos, añadía, colocaba datitos. Y eso la verdad que siento que me sirvió mucho. Fue una estrategia, luego lo presté no sé a quién y nunca me lo devolvió. Pero bueno, cada uno va armando su estrategia de estudio. ¿Ya? Vamos ahora con la siguiente pregunta, la pregunta 7. Son 12 preguntas las que se han propuesto, ¿sí? Para esta separata. Repito, la idea es no darte las respuestas, sino invitarte a que las resuelvas. Y obviamente luego corroboramos cuál es la respuesta correcta. En una clase de lenguaje el tiempo queda muy corto y a veces solamente se resuelven 2 o 3 preguntas o 4 escogidas. En consultas académicas ya podemos ver con mayor detalle las respuestas de cada una de las preguntas de la práctica. Muy bien. Relacionemos las lenguas que están en los números, ¿sí? Con las familias y luego marquemos la respuesta correcta. Muy bien. Relacione la columna de las lenguas con la de las familias lingüísticas y luego marque la alternativa correcta. Tenemos en el punto 1 Shipibo-Conibo, Amahuaca y Cachinagua. En el 2 tenemos Machiguenga, Yanecha y Caquinte. En el 3, la Achuar, Chihuiar, Aguaruna y Huambiza. Y tenemos que relacionarlas con las alternativas. ¿Qué tal? ¿Cómo te salió, John?
Yo marqué la D. Bien, vamos a ver entonces si tu respuesta es correcta. Y la respuesta es excelente. Bien, John. Vamos entonces a tener a la chipiboconibo, a la amagua y a la cachinagua en la familia Pano. Además, tenemos la machiguenga, llane, chaca, quinte, arahuaca y achuar, chihuar, aguaruna, iguambisa, jíbaro. Vamos con la pregunta 8. A través del tiempo, el español ha incorporado términos provenientes de lenguas como el latín, el árabe, el francés, etc. ¿Hasta ahí qué tema es? ¿Qué tema estamos tocando? Préstamos léxicos. Perfecto. Préstamos léxicos, préstamos lingüísticos, extranjerismos. Tomando en cuenta lo anterior, marque la alternativa que correlaciona adecuadamente la columna de las palabras subrayadas de los enunciados y la de la clase de préstamos léxicos. Muy bien, entonces nos colocan oraciones, subrayan solamente una palabra y simplemente hay que verificar si es un latinismo, si es un germanismo, un galicismo, un arabismo, etc. Luego marcamos la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces acá hay varios procesos, ¿no? Uno, comprender el enunciado. Dos, asociar, ¿sí? Y tres, concentración, porque a veces asociamos y luego marcamos mal, porque nos hemos distraído, ¿no? Y marcamos mal. ¿Qué? Entonces, ese tipo de preguntas tiene un proceso en donde tenemos que estar muy concentrados y muy atentos. ¿Correcto? Muy bien, a ver, ¿qué tal? Relaciona y dime la respuesta. Yo marqué la B, pero solo sabía dos palabras y tuve suerte que la clave quizás coincidió. Pero sí me he dado cuenta que tengo que reforzar un poquito más en la parte de los préstamos léxicos porque siento que sí se me está complicando un poco. Sí, por eso es que es importante tener un banco, un banquito de palabras. O sea, por ejemplo, en algunas separatas se colocan algunas palabras, en otras diferentes, y así se va formando un banco, ¿no? Yo cuando me toca presencial, yo sí, como no se ha activado los multimedia en los salones, ¿qué hago yo? Mis papelógrafos a la antigua. Y a los chicos sí les muestro todititas las palabras que yo sé que les va a venir, ¿no? O bueno, o que aparecen en la separata, ¿no? Entonces ellos ahí se toman su tiempazo para copiar, ¿no? Y nos queda la clase bien chica realmente. La ventaja de la virtualidad es que tienes el PPT, le puedes tomar captura. Entonces, en la parte gráfica de alguna manera nos da más facilidades, tenemos la separata ya escrita, vamos bajando, vamos subiendo, resaltando, en cambio ya hay que escribir, entonces eso toma más tiempo y las consultas que se quieran dar no se pueden hacer de repente como uno quisiera porque te tomas el tiempo más explicando que escribiendo y ya tocó el timbre y ya viene otro curso, ¿no? Entonces, sí considero que tienen ustedes que tener un banquito de palabras que las puedan identificar rápidamente. ¿Ya? Muy bien, y es cierto, en estas preguntas para asociar, John, con que respondas tres, obviamente la última ya es obvia, siempre y cuando hayas respondido correctamente las primeras. ¿Sí? Sí se puede aplicar el por descarte también, pero finalmente el descarte va a tener un riesgo. Y ese riesgo es un punto en contra en el examen. Por eso es que algunas personas optan por no marcar si no saben la respuesta. ¿Por qué? Porque les puede invalidar una pregunta que sí estuvo bien hecha, ¿no? O sea, un punto logrado. Entonces, cada uno va a ir armando su estrategia conforme se va dando cuenta a dónde se inclina más sus habilidades, ¿no? A letras, a números, a ciencias, pero obviamente ingresar a San Marcos, ¿qué significa? Que yo conozca todo.
Y claro que también hay carreras que tienen mayor demanda, por lo tanto, ahí habrá que esforzarse un poquito más, ¿no? Bien, entonces, tenemos en la primera proposición, ¿no le apetece un poco de gazpacho? El pantalón negro es bastante elegante. La cultura chavín representó al jaguar. El jugador recibió un golpe en la pierna. ¿Cuál es la relación correcta de esta pregunta 8? Es la siguiente. Miren acá. Gazpacho, arabismo. Pantalón, Francia, galicismo. Jaguar, americanismo. Pierna, latinismo. Los americanismos, como son palabras que están más cercano a nosotros, las reconocemos rápido. Maíz, choclo, chocolate, las reconocemos rápido. Luego, el arabismo, algunas palabras tienden a tener la secuencia AL, ¿no? Y el latín también son conocidas porque muchas de ellas las hemos adoptado, ¿no? También en nuestro habla, como el resto, pero creo que el latín lo solemos usar sobre todo en algunas escuelas como derecho, incluso yo sé que llevan un curso en latín. Vamos con la pregunta 9. La península ibérica antes de la invasión romana presentó diversidad lingüística, tal como otras regiones, ya que en sus dominios se hablaron distintas lenguas. Según lo señalado, identifica la alternativa que contiene solo nombres de lenguas prerromanas. ¿Qué significa lenguas prerromanas? Antes de la llegada de los romanos. Muy bien, excelente. Entonces, mira, ahí está todas las lenguas y hay de todo un poco, ¿no? En la A, tartesio, púnico, fenicio, vasco. En la B, italiano, francés, portugués. En la C, celta, rumano, tartesio. En la D, gallego, sardo, provenzal. En la E, ibero, catalán y griego. Y te están pidiendo solamente que identifiques la alternativa que contiene solo nombres de lenguas prerromanas. ¿Yo qué usaría? Me grabaría lo que tiene menos información. Yo me grabaría, por ejemplo, las lenguas prerromanas, ¿no? Al grabármelas, yo ya sé, ¿no? O sea, las descarto de las otras, pues, ¿no? Es lo que Esa yo también hice es en una esta opción. pregunta. ¿Cómo? Es lo que justamente yo hice en esta pregunta. Ah, lo máximo. ¿Y qué te salió? La A. La A. Y la respuesta es la A. Muy bien, te felicito. Ok, excelente. Vamos con la pregunta 10. Y la pregunta 10 dice, los visigodos pertenecieron a los pueblos germánicos orientales, llamados pueblos bárbaros, que vivieron dentro del Imperio Romano durante la Antigüedad tardía. De su lengua ingresaron préstamos léxicos llamados germanismos. Según lo mencionado, marqué la alternativa que presenta resaltados dichos tipos de préstamos. Entonces te das cuenta que esta fusión, que esta interacción, producto de migraciones, producto del contacto con otras culturas, producto de las invasiones, de las conquistas, es un común denominador que se ha dado a través del tiempo, ¿no? No necesariamente va a ser producto de una conquista o de una guerra, ya ahora estamos en otros tiempos, pero por ejemplo ahora mismo producto de las migraciones. Bueno, aunque ahora la guerra que hemos visto con Ucrania y Rusia también ha hecho que haya nuevamente migraciones, ¿no? Y los problemas económicos y el caso más eh, cercanos a nosotros, ¿no? Los amigos venezolanos que han venido acá y nosotros también estamos o hemos adoptado muchos de sus términos y ellos también muchos de los nuestros, ¿no? Entonces, acá están explicando lo mismo, ¿no? Y está interesante
la introducción, ¿no? Que los visigodos, que pertenecieron a estos pueblos germánicos, ¿no? Los famosos bárbaros, ¿no? Vivieron en el Imperio Romano en la antigüedad tardía, te dicen. Ah, ya entiendo ahora cómo se incorporó a este grupo, ¿no? De latín, dices tú, o del castellano, ¿no? ¿Ves? Arrastras todo, arrastramos todo, ¿no? Muy bien, entonces, lo repito, lo vuelvo a leer, ¿no? De su lengua ingresaron préstamos léxicos llamados germanismos. Ahora, según lo mencionado, ahí Regimina la pregunta. Según lo mencionado, marca la alternativa que presenta resaltados dichos tipos de préstamos. Y obviamente tenemos acá alquiler almacén, ropa, alojamiento, ópera, balcón, cigarro, cacique, chat y selfie. Y la alternativa que contiene la respuesta será la B. ¿Ok? Entonces, ropa y alojamiento, germanismos. Alquiler y almacén, arabismos. ¿Se acuerdan que les mencioné que la secuencia AL suele ser una particularidad de los arabismos? Pero no siempre, o sea, no es que todas las palabras, ¿ok? Luego tenemos ópera, latinismo, balcón, italianismo, cacique, cigarro. Por ejemplo, cacique, cigarro lo reconocimos rapidísimo, americanismo, ¿no? Chat, selfie, ¿cómo no, no? Anglicismo del inglés. Besito en la 10 y la pregunta 11. El latín fue una lengua itálica hablada en la antigua Roma y posteriormente durante la Edad Media y la Edad Moderna y de origen a las lenguas romances. De acuerdo con lo señalado, marca la alternativa que solo contiene dicho tipo de lenguas. Muy bien, entonces el latín fue una lengua itálica, hablada en la antigua Roma, luego en la Edad Media, moderna, luego se convierte siglo XV en lenguas romances, y te están diciendo que solamente, ¿no? Identifiques a estas lenguas en una de las alternativas. ¿Cuál fue tu respuesta, John? La B. Y la respuesta es correcta. Te felicito. Y la última pregunta para irnos ya y despedirnos es, la lengua española es una de las más habladas en todo el mundo y presenta un gran número de variedades dialectales. En el Perú hay 3 grupos, costeño, andino y amazónico. Según ello, marca la alternativa conceptualmente correcta respecto a las características del español peruano. Tenemos características como la dictongación de vocales EO, dicen acá, pronunciación de la fricativa interdental, aspiración de la fricativa labiodental, suspensión de diminutivos y superlativos, y presencia del ceseo y el yeísmo. Esto te lo tienen que explicar en tu clase de lenguaje, incluso, repito, a veces el tiempo queda bien corto, y lo vas a entender más cuando lleves la clase de fonología, porque ahí vamos a ver punto de articulación y modo de articulación, y vamos a entender cómo se clasifican los fonemas según, ¿no?, la salida y la obstrucción del aire, y vas a reconocer los nombres como fricativa, interdental, fricativa, labiodental, etc. Y bueno, acá la respuesta es enano, ¿no? Una de las características del español peruano y que evidenciamos y que lo reconocemos en nosotros mismos, es el famoso ceseo, ¿no? Porque solemos intercambiar, ¿sí? Este alveolar por la interdental, ¿correcto? Alveolar, alveolo, acá, en los incisivos. Interdental, este sonido. Y también el sonido de la Y con el sonido de la L. Por eso es que la respuesta es ena. Muy bien, chicos. En la separata, entonces, adelante, John. Profesora, ¿me podría dar otro ejemplo de yeísmo? Porque la parte de deseo sí la entendí, porque nosotros tenemos la tendencia de decir, por ejemplo, zapato en lugar de zapato con Z, ¿no? Pero la parte de yeísmo no me quedó muy clara. Es la manera como pronunciamos, o sea, las palabras que se escriben con Y o con Y, como yo, debería el aire, ¿no?, salir por los lados. Y solemos la pronunciación, ¿no?, intercambiarla, ¿no?
es básicamente eso, no es que haya un ejemplo específico, es la manera como nosotros pronunciamos. Ie, ie y ya, ya, hay una especie de sonrisa donde el aire debería salir por los laterales, ¿no? Entonces, no es que sucede en uno y en otro no. Es la manera como los peruanos pronunciamos estos fonemas y se está volviendo cada vez más marcado. Y estos, al no ser pronunciados como como debe ser, en el tiempo puede desaparecer, ¿no? O sea, la cantidad de fonemas que está caracterizando a nuestro sistema fonológico puede también disminuir. Básicamente por ese lado. Ok, Miss, gracias. De nada. En la Separaca tenemos un cuadrito con datos, ¿no? Un resumen de lo que se va viendo. Tenlo en cuenta, estúdialo, repásalo. Y como te digo, ¿no? En las clases presenciales a veces no tenemos estos PPTs que también nos dan algunos alcances. Entonces, también tómalo como parte de la teoría que te va a servir para que puedas seguir aprendiendo y comprendiendo estos temas. Bueno, chicos, un gusto, cuídense mucho, buenas noches y nos vemos en otra oportunidad. Que les vaya bonito. Gracias. Gracias, Miss, cuídese. Igual, John, cuídate.